economista por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Químico, muy buenas tardes. Muchas gracias. Química, Hola. muchas gracias. Química Dilba, pues mira, siempre contando con su apoyo, pues también, ¿verdad? Gracias por toda su disposición. Un gusto, Químico. Gracias, Química. Pues iniciamos también con esta sesión, con este webinar. Mire que va a estar muy interesante y sobre todo porque es un tema, yo diría, principal en toda hematología. Y de pronto, como saber de una anemia, como saber de una trombocitopenia, pues sí es posible que el paciente tenga algo grave. Pero cuando decimos leucemias y sobre todo agudas, creo que es como el platillo fuerte, o sea, lo más grave que puede sucederle a un paciente. Porque sí, decir que tiene una leucemia aguda es porque ya casi está con muy poco tiempo de vida. Es decir, que el tratamiento que en algún momento dado pudiera instalarse, pues puede ser efectivo, claro que sí, pero las probabilidades se van disminuyendo pues mientras más complicada sea la leucemia aguda. Pues vamos a hablar entonces pues de los distintos tipos de leucemias, pero antes pues daremos un panorama general de lo que son las leucemias y lo que lo está ocasionando también, ¿verdad? En cuanto a etiología, en cuanto a la forma en que se presentan, pues estaremos abordándolo pues aparte de base de preguntas también. Aquí, por ejemplo, ¿qué es una leucemia aguda? Yo agradezco que estén todos presentes porque me gusta, vamos, que son de varios países y la formación que tenemos, aunque pueda no ser diferente, pero de pronto es, pues, aportar una parte importante también, ¿verdad? Y, sobre todo, hay algunos que acaban de terminar o todavía son estudiantes contra los que ya tienen mucha experiencia y, pues, movernos en todo ese lapso, ¿verdad? Así es que, pues, va a ser divertido, sobre todo, ¿verdad? Y, pues, espero yo tener esta forma de motivación para ustedes, que es mi trabajo principal. Muy bien. ¿A partir de qué? Es una leucemia aguda. Es la proliferación incontrolada de células muy inmaduras. Normalmente le llamamos blastos, pero que infiltran la médula ósea desplazando la hematopoiesis normal. Hasta ahorita sería que normalmente las leucemias se presentan con una gran cantidad de leucocitos. Entonces, el primer tip que yo me gustaría que anotaran por ahí es que la mayoría de las veces reconocemos a una leucemia, y sobre todo de tipo aguda, por una gran cantidad de leucocitos. Pero la mayoría de esos leucocitos son blastos, que esa es la diferencia contra las leucemias crónicas, que hemos hablado sobre ellas también, pero es que en las crónicas sí hay blastos, pero no tantos. Aquí la opción sería, pues que una leucemia aguda es mucha cantidad de leucocitos. ¿Cuántos? Mira, desde 20,000, 50,000, 200,000, 800,000, 1,000,000 de leucocitos. Entonces, lo interesante del asunto es que cuando tu aparato luego te marque que hay una gran cantidad de leucocitos, el paciente es muy probable que investigue estudio para una leucemia. Y si haciendo protis encuentras que hay una gran cantidad de blastos, mira, ya, el diagnóstico para nosotros se va muy orientado a el hematólogo clínico. Ya es trabajo ahora sí, otra instancia, una interconsulta definitivamente con el hematólogo clínico también, ¿verdad? Y decíamos que normalmente este tipo de células se reproducen precisamente en la médula ósea. Entonces, el primer tip es, todas las leucemias se diagnostican en médula ósea. Si yo veo en sangre periférica una cantidad impresionante de blastos, sí, pero de todos modos, el protocolo marca que la leucemia siempre se vaya a diagnosticar hasta la médula ósea también. Entonces, es necesario hacer una biopsia o en ese caso, una toma de muestra, un aspirado de médula ósea. Entonces, definitivamente, la médula ósea es donde se debe de determinar. ¿Por qué? Porque generalmente en la sangre periférica puede que no representa la misma cantidad. Entonces les cuesta mucho trabajo salir a la médula ósea, a no ser que estén en una gran cantidad. Por eso entonces siempre los diagnósticos de leucemias van a ser en médula ósea también. Muy bien. Entonces nosotros pensamos que esta gran cantidad de blastos que nosotros vemos en sangre periférica también se ven reflejados pues, en la médula ósea también, ¿verdad? Y lo que va a pasar también al completar esta análisis sería y desplaza a la hematopoiesis normal. ¿Qué voy a decir ahora? Que en realidad la gran cantidad de blastos que están presentes ya van a inhibir, pero lo que va a pasar es que el paciente va a tener trombocitopenia.
Y además también va a bajar la cantidad de producción, en este caso, para los eritrocitos. Por lo tanto, se reflejaría en una anemia. Entonces, si gustan ponerlo como un tip también, es, si en tu resultado luego encuentras leucocitosis con anemia, normocítica, normocrómica y baja de plaquetas, mira, así la alarma, pero en rojo completamente, para que te vayas luego a hacer protis. Si me dices que tienes 10,000 pacientes al día, me interesa este paciente, que todo el aparato me dijo una leucocitosis, además anemia. Yo veo en los resultados volumen normal, concentración normal para los eritrocitos, y digo, acompañado con anemia normocítica, normocrómica y las plaquetas muy disminuidas, y lo que estoy diciendo es, los blastos en la médula ósea definitivamente inhiben a la producción normal. Muy bien. Pero para esto, pues también tenemos que ver lo normal. ¿Qué es lo normal en la médula ósea? Que sí haya blastos, sí, pero en una proporción, pues, muy pequeña, ¿verdad? Un mieloblasto por cada 100 leucocitos en médula ósea, sí, la proporción debe haber mieloblastos también. Entonces, en esa misma proporción diríamos, pues, 3% de promielocitos, mielocitos 12%, es decir, de las formas más maduras, sí. Y hasta los segmentados, que ellos es muy fácil que salgan ya la sangre periférica, que es donde se van a estar ocupando para después salir a los sitios de acción, en los tejidos, en alguna infección, en alguna herida, pero ahí ya baja la cantidad. Habíamos comentado en otras pláticas que los segmentados tienen una gran facilidad ya de distribuirse, por eso ya no están tan concentrados acá en la médula ósea. Su trabajo, vayan para allá. Muy bien, pero pensemos entonces otra vez, si es una leucemia, pues lo más normal es que encontremos 80, 90 o hasta el 100% de blastos. Mire, yo creo que eso nos daría ahora sí la pauta para saber que completamente el paciente tiene una leucemia también. Pues vamos ahí todavía. ¿Qué es lo que pasa en el blasto ahora? En la leucemia aguda, entonces, hay una pérdida en el control de la proliferación y la diferenciación. Es decir, lo que habíamos dicho hace un momento, que si en un momento de una leucemia se quedan gran cantidad de blastos, es porque aquí se están dividiendo, se están multiplicando, perdón, abundantemente. Es decir, de tener 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, pero sobre todo es una, aquí, acción de proteínas sinasas, algunas, o quinasas. Pero la cuestión más que nada es que se están dividiendo aceleradamente. Y además no maduran. Entonces, creo que esa parte también hace que este tipo de células se estén quedando solamente en la etapa de blastos o de promielocitos y ya no maduran hasta el final como lo harían normalmente. Y más todavía, la inhibición de la apoptosis también pierde la capacidad de morir la célula. Si es un cáncer, una neoplasia, pues sí, estamos hablando de que una leucemia pues es una neoplasia también del tejido hematopoyético. Pero aquí la intención es, normalmente una célula debe de morir, tiene su tiempo para que se pueda morir. Pero si me dicen que inhibe la apoptosis, es las proteínas que normalmente se deben de ir gastando en la vida de la célula, pues resulta que este tipo de células nunca pierde esas células que protegen contra la apoptosis. Por lo tanto, nunca van a morir. Y es la base, pues, también de la leucemia. Así es que tomemos en cuenta que ese tipo de células es muy, muy difícil que mueran. Por lo tanto, la quimioterapia, por ejemplo, pues ya sería una opción todavía para el tratamiento, ¿verdad? Muy bien. Ven entonces, por favor, que si en la médula ósea precisamente tenemos una gran cantidad de blastos en este caso, y yo decía hace un momento, pues es que lo normal es que te encuentres 1 en cada 100. Pero ver un cúmulo aquí de blastos, de pronto me diría, no, ¿y por qué en este momento tienen este grado de inmadurez? Por la gran cantidad de reproducción que tienen también. Por favor, quiero que se fijen aquí, hay una, este se llama cuerpo de Auer, porque lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero indica que es mieloblasto también, ¿verdad? Entonces, estos cuerpos de Auer son en realidad mieloperoxidasa. Está polimerizada, todos los granulitos que tiene se están polimerizando, pero es una parte importante para poderlos identificar a los mieloblastos también. Muy bien, yo creo que entonces sería una posibilidad, ¿verdad?, de poderlos ver los cuerpos de Auer, sobre todo, pues si son un poquito más maduros los blastos también. Vamos ahí.
Pensamos que las leucemias pueden provenir precisamente de una transformación cromosómica, un cambio cromosómico, la locación, si hay alguna alteración como una inversión de algún cromosoma, si hay una deleción, o sea, algún cambio cromosómico tuvo que haber sucedido. Por lo tanto, no se puede escapar el paciente también de un análisis citogenético. Es decir, no es suficiente con que le digamos, es que trae blastos. No, es que yo también quiero saber en qué momento estos blastos, estas células, tienen por lo menos una, alteración cromosómica. La translocación 922 es muy común que investiguemos también sobre esa misma cromosoma Filadelfia. Entonces, lo que quiero decir hasta este momento es que, aunque la célula madre sanguínea se divida normalmente en célula madre linfoide y mieloide, si la transformación cromosómica está desde la célula madre sanguínea, quiere decir entonces que los cromosomas que están anormales ya se están transmitiendo a cualquiera de las células que nosotros investiguemos. Pero lo más normal entonces que depende de la transformación cromosómica, granulocitos, por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. O que se refleje en la línea de las plaquetas, o que se refleje en la línea de los eritrocitos, porque también hay leucemias de eritrocitos, es decir, hay una combinación pues, de mieloblastos con precursores de eritrocitos, y la vamos a ver, claro que sí. Entonces, las combinaciones también son posibles, pero si se fijan, viene por la línea mieloide. Ahora, por el otro lado dices, bueno, la transformación más común o más frecuente ahora se da por lado de la línea linfoide y pues vienen también leucemias de los linfocitos. Mire qué interesante entonces que de pronto el paciente puede tener una leucemia de tipo linfoide o una leucemia de tipo mieloide. Para complicar un poquito nada más, ¿es posible que un paciente tenga una leucemia de las dos líneas celulares o de las dos estirpes celulares? Sí. Es decir, una híbrida. Una leucemia híbrida significa que puede tener esto desde alteraciones y también de las mieloides. Miren, reconocerlas en citometría, en la morfología, es súper complicado. Hasta que no nos vamos, ahora sí, hasta citogenética y más todavía, biología molecular. Y es cuando nosotros pensamos que esta no es nada normal. Imagínense que un paciente con una leucemia de tipo linfoide tenía, o una de mieloides también, pero una combinada. Miren, el pronóstico ya es reservado. Muy bien. Pensemos entonces que solamente demostrar que hay una alteración cromosómica, pues ya entonces es cuando podemos afirmar que sí, ya hay leucemia. Es posible que el paciente tenga una infección o alguna leucocitosis reactiva, algún proceso infeccioso, por ejemplo. Y nosotros no es que veamos blastos, pero hay mucha cantidad de leucocitos, 50,000, 70,000, y pensáramos que fuera una leucemia. Pero si no tiene ninguna transformación cromosómica que nosotros estamos investigando, dices, no, este paciente hasta ahorita está tranquilo. Así es que no es por el lado de las leucemias. ¿Por qué es importante decirlo? Porque no podemos dar tratamiento, o el médico, el hematólogo, no puede dar tratamiento a un paciente que no está seguro que tiene leucemia. Así de claro está. Muy bien, pues miren, aunque hemos platicado de leucemias mieloides crónicas, también están las agudas, que en este momento pues vamos a hablar. Y entonces, solamente la forma de presentación. La crónica es de mucho tiempo y se va desarrollando. ¿Pero a dónde va a llegar? A la aguda. Vamos a platicar un poco más sobre esto, porque precisamente cuando nosotros pensamos que una leucemia puede durar 3, 4, 5 años de duración, la etapa final siempre va a ser la aguda. ¿Cuánto tiempo le dan? 3 meses. Pero si me dicen, es que tiene esta leucemia de hace 3 meses, digo, no, esta se desarrolló fácil, 3, 5, 10 años antes todavía. Entonces, creo que esa es la importancia precisamente, ¿verdad?, de este tema también. Y de la linfoides, la forma de presentación también puede ser crónica y aguda también. Pues yo creo que, miren, da mucha materia o mucho para poder platicar ahora de las linfoides crónicas, que es otro tema muy interesante también. Pues miren, yo quiero darme a explicar precisamente en la forma pues, más sencilla, pero también subiendo de nivel para los que pues tengan preguntas, ¿verdad? Ya muy elaboradas, también con todo gusto. Bien, maduración del neutrófilo, decíamos hace rato, es normal el mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito van desegmentados. Los 6 fases pues, están
y de pronto nosotros lo vamos a ver normalmente, ¿verdad? Entonces, ya sea en esquema o en este caso aquí, fotografías, pero al final es los mismos pasos, ¿verdad? Bueno, pues hasta ahí estaríamos de acuerdo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una leucemia aguda y una leucemia crónica? Y es solamente la cantidad de blastos. La leucemia aguda, claro, es una etapa más avanzada y debe presentar 20 o más por ciento de blastos en médula ósea. Mientras que la forma crónica tiene menor cantidad de blastos. Y claro, formas más maduras de leucocitos. Esta imagen me gusta muchísimo porque de pronto si yo veo blastos por todas partes, es aguda. Más del 20% o más, sí. Y acá puede decir usted 3, 5, hasta el 19% en médula ósea de blastos, todavía es crónica. Pero además está acompañada de, precisamente, maduración en las demás líneas celulares. Perdón, aquí en las demás leucocitos también. ¿A qué voy? Para un paciente, claro, con una leucemia crónica, como tiene aquí leucocitos más maduros, se va a defender mejor todavía en la forma crónica que en la forma aguda. ¿Por qué? Porque la forma aguda solamente son blastos, ya no maduran, por lo tanto no tiene una función que tendrá un leucocito normal de defensa. Entonces, tiene inmunodeprimido su sistema inmunológico. Yo diría, este paciente, claro, no tiene la forma de defenderse fácilmente también. Y recuerden que también, cuando decíamos, los pacientes con leucemia aguda, en el resultado del laboratorio es muy común que sea leucocitosis con anemia normocítica, normocrómica y baja de plaquetas. Entonces, de pronto de ahí, dices, pues es que derivados los datos clínicos que tiene, pues también están asociados. Vamos también todavía. ¿Cuáles son los factores asociados a las leucemias? Puede ser radiaciones ionizantes, por ejemplo, los radiólogos o pacientes que tengan una gran incidencia de radiaciones también. Sustancias químicas, que los químicos también estamos expuestos a ese tipo de sustancias. Y si alguien trabajó con sustancias cancerígenas como la ortotoluidina en aquellos tiempos, y todavía me digan que pues, están trabajando con gilol, con fenol, y de pronto es que los químicos estamos en contacto directo con sustancias químicas también. Los virus, por ejemplo, también lo vamos a ver, y alteraciones cromosómicas previas. Y sí, la OMS también tiene alguna parte por ahí que a veces no se conoce la causa y pone ahí, es una leucemia de novo, es decir, no sé la causa, pero pues aquí está la leucemia, por lo tanto la clasifico en un apartado especial donde digo, pues de novo, pues es que es de nuevo, y por nueva no sé ni de dónde vino tampoco. Recomendación. Radioterapia o quimioterapia por algún evento que tuvo de cáncer. Pongo como ejemplo cáncer de mama, pero puede ser de cualquier, que sea sobreviviente paciente de cáncer de próstata, cáncer de ovario, o sea, en un momento dado ¿ya sobrevivió? Sí. Por favor, cada 3 meses se sugiere estarle checando su citometría con prótesis periférico. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un blasto para esos pacientes que ya tuvieron un evento, es lo que decíamos hace un momento, el riesgo está. Si ya tuvo quimioterapia o radioterapia, ya tuvo la oportunidad de que en la médula ósea una sola célula se transformara y viene a repercutir hasta el final también. Pues me interesa entonces que si venía en esa división de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, pues por lo pronto, lo más pronto que nosotros podamos decirle, después de un tratamiento con radioterapia, quimioterapia, yo te quiero seguir investigando. Y miren, que se lo dejo ya para toda la vida. Entonces, a mí me interesa que esos pacientes pues no se dejen de investigar. Si hay alguna oportunidad de que los químicos también nos hagamos estudios cada 3 meses, yo le diría, sobre todo cuando estamos ante sustancias químicas bencénicas, que es lo más grave para nosotros también. Y sé que huelen muy rico, un gilol, un fenol y demás. Dice, sí, pero al final nos está afectando también. Entonces, esta parte es importante. Químicos también, por favor, hay que checar esta parte tan importante. Si encuentras algún blasto, no, ya vámonos al hematólogo también. Pero a tiempo, por lo menos ya sabemos por dónde vamos a entrar también, ¿verdad? Entonces, químicos, no me lo dejen así a la ligera. Háganse una citometría hemática, por favor.
pues si ustedes pueden cada 3 meses, perfecto. Y de ahí en adelante, pues estaremos investigando, ¿verdad? Algún blasto, frotis periférico, y pues vamos a determinar en qué momento también. Y nos ha tocado. Hay químicos que trabajan en química orgánica. Si alguien de ustedes tiene experiencia en química orgánica, literal, es mucha más cantidad de sustancias, en este caso, pues cancerígenas o que puedan convertir precisamente, ¿verdad? Paciente que tiene VIH, sí también tiene inmunodeficiencia adquirida, pero la intención sería eso. Lesiones como el sarcoma de Kaposi o en este caso alguna leucemia sí se han detectado, se han reportado por precisamente algunas células que estén neoplásicos. No hay los sistemas de los linfocitos TCD4 que pudieran atacar a esas células. Por lo tanto, se vienen reproduciendo. Entonces, es una posibilidad que el paciente también adquiera, desarrolle más bien una leucemia a partir de un problema de VIH también, del SIDA. Y también pacientes que han sido reportados en artículos, hay varios trabajos donde aquí, si ya hay alguna alteración cromosómica previa, es posible que venga otra más todavía. Literal, nosotros pensamos que pacientes con síndrome de Down, una trisomía 21, pues también se han reportado casos donde vamos a hacer este hincapié, ¿verdad? Cada 3 meses hay que estarlo checando para que podamos hacer, pues ahora sí, un diagnóstico temprano también, ¿verdad? Cualquier alteración, cualquier displasia, directito, hematólogo, ya te toca. Pero nosotros somos el filtro. Creo que eso es lo importante de nuestro trabajo, ¿eh? El hematólogo no va a poder ver todos los pacientes que nosotros vemos, literal. Entonces, si el especialista, el hematólogo, depende de cómo observen los químicos, de cómo hagan un análisis, una anamnesis, una historia clínica, el médico general, pues el paciente se va a sentir agradecido de que le observemos las células. Y creo que estamos para eso, para darle una mejor atención al paciente. Más que tener tubos, más que tener aparatos, creo que tenemos personas en nuestro trabajo también. Entonces yo les sugiero también hacer prótesis a todos, por favor. Se lo pida o no el médico. Si me dicen que tiene 1,000 pacientes al día, pues mira, por lo menos tener algunos criterios donde digas más de 10,000, 11,000 de leucocitos, prótesis. Y menos de 3,000 de leucocitos, prótesis. Porque al final es lo que queremos ver también, ¿verdad? El paciente pues tenga un diagnóstico más certero también. ¿Qué órganos pueden afectar las leucemias? Pues médula ósea, sangre periférica, ganglios linfáticos, vaso, hígado y cualquier tejido. De hecho, también en este caso, por ejemplo, el apéndice también. Es decir, que puede haber en este caso leucemias que están alojadas precisamente en la médula ósea, a veces con sangre, lo vemos en sangre periférica, también a veces inician solamente en ganglios linfáticos y sí, en ocasiones está completamente invadida. Entonces, por lo tanto, los órganos que pueden afectar las leucemias, cualquier tejido también. Se ha encontrado, por ejemplo, en algún caso, por ejemplo, de apendicitis, que en realidad no era infecciosa, no era, por ejemplo, bacteriana o amibiana, ¿no? Sino simplemente era la invasión a ese tejido, al apéndice, pero pues sí, como un linfoma también. Recordemos que el apéndice también se incluye dentro de los tejidos linfáticos, ¿verdad? Así es que cuando entonces observamos médula ósea, blastos. Y sí, el diagnóstico está completamente para investigarse en este lado microscópico. Médula ósea, sí, ya está. Solamente que les quiero decir también que a veces en sangre periférica no vemos gran cantidad o no vemos literal ninguna célula leucémica. Y sí, anoten por favor ahí el linfoma de Hodgkin y el linfoma de Burkitt. Son 2 de los linfomas. Y digo linfomas porque el ganglio linfático es el que se altera. Hay un crecimiento anormal para este momento y pues tienen que hacer el análisis de las células que están. Dicen, esto es el linfoma de Burkitt o en otro paciente el linfoma de Hodgkin. Me interesa entonces que de pronto nosotros nos quedaríamos con que este tipo de linfomas no vemos nada en sangre periférica. O sea, híjole, pues es que ¿qué le digo al doctor? Si el diagnóstico o la investigación no me aporta a mí en sangre periférica, que es lo que veo normalmente, yo le diría, pues no puedo inventar lo que no veo. Por favor, entonces, tómeme en consideración. Algunos linfomas
tienen expresión solamente en el ganglio linfático, pero no en la sangre periférica. Y la OMS también los clasifica así, como linfomas nada más. Cuando tiene expresión y yo veo también en sangre periférica, entonces la OMS dice linfoma diagonal leucemia. Cuando yo digo leucemia, es porque yo lo estoy viendo en sangre periférica. Y si además el mismo patólogo me dice que él lo ve en el ganglio linfático, entonces estamos en la misma sintonía. Es la misma enfermedad, solamente en diferente tejido y visto por diferente especialista o profesional. Yo químico me voy al microscopio y le digo, aquí hay muchos blastos, perfecto. Tu diagnóstico va a ser para leucemia, claro. Y el patólogo dice, pues ahora déjeme a mí investigar un ganglio linfático y dice, pues aquí hay un linfoma. Entonces, nada más que quede bien claro que es la misma enfermedad. Y también que quede claro que a veces yo no veo nada, aunque el linfoma de Burkitt o linfoma de Hodgkin, que son algunos nada más, se comportan de esa forma, exclusivamente como linfoma. Por lo tanto, entonces, tómenme en cuenta que el médico pues tiene que saber esta parte, ¿verdad? Muy bien. Una leucemia infiltrando ganglios linfáticos, hígado y vaso, sí, es posible también. Los ganglios linfáticos es muy común, sobre todo para las leucemias linfoides también. Y si me dicen que también el vaso, por ejemplo, es un órgano linfático también. Y vean la distribución de los ganglios linfáticos, entonces, cuando hablamos de una leucemia, por ejemplo, linfoblástica, que ahora debe decirse como leucemia de precursores, o aquí, los ganglios linfáticos, sobre todo axilares, en este caso cervicales o también submaxilares, en el mediastino, en este caso inguinales, pero la cuestión más que nada es tener la posibilidad de que el paciente puede tener una diseminación a cualquier red de los ganglios linfáticos también. La otra posibilidad es que en médula ósea nos encontremos con algunas células que no son nada normal. Cuando yo me han solicitado también a revisar la médula ósea, de pronto también hay que tener en cuenta grupos de células que no se reconocen como células sanguíneas. Y claro, hay que hacer más pruebas para poder comprobar. Tinciones sobre todo, citometría de flujo. Pero al final, yo lo que quiero saber es que de algún otro órgano, nariz, pulmón, un cáncer que esté en otra parte, y que se vaya y se aloje a la médula ósea. Y otra vez, se baja la producción, hay una inhibición total, pero ahora es por invasión o metástasis de otro tumor hacia la médula ósea. Entonces, tómenmelo en cuenta, por favor, porque sí es muy importante aportar esta cuestión de marcadores tumorales. Si el paciente vemos que está bajando en leucocitos, eritrocitos y en este caso también plaquetas, el paciente nosotros vemos que tiene una pancitopenia. Y para nosotros decimos, bueno, vamos a investigar sangre periférica, no vemos blastos, posiblemente algunos eritroblastos, porque se van hasta el vaso e hígado a seguir produciendo. Y por lo tanto, por favor, ante pancitopenia, como en este caso, con observación de 1, 2, 3 eritroblastos, por favor, también manden a hacer, en este caso, marcadores tumorales. Alfa-fetoproteína, para cáncer de colon, para cáncer de ovario, o sea, yo lo que quiero es al final demostrar que alguna posibilidad que haya de metástasis hacia la médula ósea. Entonces, por favor, también tómenmelo en cuenta como un dato a aportar también. ¿Qué células son afectadas en la médula ósea? Lo que decíamos hace un momento, todas. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, o sea, en cualquiera de ellas que podamos investigar hay la alteración. ¿Cuál alteración cromosómica? Ahora sí, dependiendo de qué tipo de leucemia. Por eso nos va a servir para clasificar. Pero por lo pronto ¿estaría presente en todas? Sí, pero desarrolla más en alguna y por eso la clasificamos un poco más adelante. Muy bien. Pensemos entonces que si la leucemia puede ser de linfocitos B o de precursores B, de linfocitos T o de precursores T, que todavía aquí la llamamos linfoblasto y que lo más correcto ahora sería precursores de linfocito. Entonces el término linfoblasto, aunque lo usamos mucho todavía, como leucemia linfoblástica, sí, pero vamos a ir cambiando ese chip para decirle solamente leucemia de precursores de linfocitos T o precursores de linfocitos D o precursores de linfocitos NK o citolítico natural, natural killer. Muy bien, pues estaremos ahora sí
con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fases por las que atraviesan las leucemias? Decíamos fase crónica, aceleración y la fase blástica. Si decíamos que la crónica, 6 años, perfecto. Y lo difícil de aquí es que el paciente no se hace estudios. Pero ¿cuál es la condición de ese largo tiempo? Hacerse estudios periódicamente. Y a veces, precisamente, la forma crónica es en edad joven, o sea, 30, 40, 50 años. Y que de pronto dirás, pues es que este tipo de pacientes debería checarse más seguido, hacerse estudios más seguido. Llega el tiempo en que hay el momento de aceleración, no dura mucho tiempo. Es decir, de que tenía 5 blastos, 6 blastos, 7 blastos, 8 blastos, no, aquí ya van 10, 12, 15, 18, 19 blastos, hasta que llega 20 o más. Es porque le decimos, usted tiene ya la fase de una leucemia blástica, una leucemia aguda. Más del 20% de blastos, ya te estoy diciendo, te queda muy poco tiempo de vida. Pronóstico reservado. ¿Qué tipo de leucemia? Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué tipo de leucemia es como para pensar que este tipo de responder o no? Muy bien. Cuando yo digo que un paciente tiene una leucemia y que veo muchos blastos, una leucemia aguda y que tiene muchos blastos, de veras, el diagnóstico se hace de lo más sencillo. Tú ves blastos y dices, este paciente, qué bueno que ya le dije, porque es un diagnóstico y va a tener tratamiento. Pero si me decían que la forma crónica, podemos también saber que por la gran cantidad de leucocitos, por la gran cantidad de blastos, 5, 6, 8 que veamos en sangre periférica, también se tiene que dar tratamiento, perfecto. Pero a lo que voy es que anteriormente el paciente tiene ya las alteraciones cromosómicas y parecería persona normal. Solamente para los que no tengan este dato, por favor, pongan ahí que un paciente que empieza a tener eosinofilia y basofilia, es requisito investigar esto, el cromosoma Filadelfia. Por favor, entonces, quien tenga ahora sí un resultado donde los eosinófilos de su cantidad normal, vamos a investigarlo. Sí, el cromosoma Filadelfia es una posibilidad. Porque yo lo que quiero saber es si ya tiene una alteración para saber que ya es una leucemia, lo que decíamos hace rato, una alteración cromosómica que tenga, ya es diagnóstico. Pero se le detectamos muy a tiempo. Y afortunadamente hemos tenido algunos pacientes a este nivel de decirles mucho antes con la eosinofilia y basofilia que pues su estado inicial era para que nosotros ya hubiéramos detectado y darle tratamiento. El médico, el hematólogo, el oncólogo es el encargado, sí, pero nosotros le decimos desde nuestra trinchera, de nuestro lugar de trabajo, este paciente hay que investigarlo. Eosinofilia y basofilia, directo para hematólogo también. Muy bien, el hematólogo ya sabe qué hacer, pero mi intención es no dejemos este tipo de resultados al aire. Queremos aportar más para el paciente. ¿Cuál es la incidencia de las leucemias? De 1 a 3 casos por cada 100,000 habitantes. Si pensamos en una ciudad como Guadalajara, por ejemplo, pues de pronto dirás, pues es que tiene millones de habitantes, claro que sí, y entonces más de alguna vez nos vamos a encontrar con alguna leucemia. Pero también es más frecuente en zonas industrializadas, igual la Ciudad de México, Monterrey, en este caso Guadalajara, que son zonas más industrializadas, pues también aumenta en este caso la etiología, la incidencia en este caso, de leucemias también. De menos de 1 por cada 100,000 habitantes de menores de 30 años a 14 por cada 100,000 habitantes a los 75 años. Moraleja, si alguien tiene pacientes o conocidos o familiares, pues que tengan esta edad o más, ay, por favor, otra vez, es un riesgo que aumenta precisamente por la incidencia. Queremos, pues, darle, pues, un estudio, pues, por lo menos, ¿verdad?, confiable de que no le vi ningún blasto, perfecto, aquí vamos. Oye, pero es que si ya le veo uno, ya, hay que entrar a diagnóstico completo con el hematólogo para que le pueda dar un tratamiento con quimioterapia si es necesario. El diagnóstico correcto, pues sería ya, completo sería a partir del hematólogo también. Muy bien, habrá algunas ocasiones que hay vertederos de sustancias químicas por las fábricas hacia los mantos freáticos, hacia los ríos, y de pronto es contaminación, pero al por mayor de
sustancias químicas. Y además, en zonas agrícolas, nosotros aquí en México tenemos una gran, uso de sustancias químicas, plaguicidas, insecticidas, herbicidas para los cultivos. Y de pronto me dirían, pues es que esta parte donde las sustancias químicas afectan precisamente a, en este caso, los trabajadores que no tienen ninguna protección, o que esas sustancias se guardan y se van al manto freático y al final en esas zonas agrícolas hay más incidencia de leucemias y linfomas y cánceres también. Muy bien, algo más práctico sería cuál es la clasificación actual de las leucemias. Pues más que nada morfológica, inmunológica y citogenética también. Recordemos entonces que antes no teníamos más, solamente era morfológica, todavía no tenemos inmunología, todavía no tenemos citogenética avanzada, y lo único que se hacía, mira, yo veo que es una célula con nucleolos, con cromatina abierta, yo sé que es leucemia, y pues se le va a dar literal un tratamiento pues muy radical, muy fuertísimo. Y ahora pues podemos dirigir nuestro tratamiento de acuerdo a la célula que estemos viendo o identificando también. Eso, la tecnología que nosotros tenemos ahora nos ha permitido pues avanzar. Hace tiempo, 30, 50 años atrás, decíamos pues es que decir leucemia a un paciente era señal de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros apenas podemos diagnosticar el 5% de las leucemias. Ahora, a esta altura, podemos hablar sobre una cantidad mucho mayor, sobre el 50%, por ejemplo, pero la cuestión más que nada es que ya reconocemos a las células, sabemos en qué forma el medicamento está diseñado para que el paciente pueda sobrevivir también. La clasificación, pues, de la OMS ahora incluye, pues, la neoplasia de precursores B, la de precursores T también. Antes era de acuerdo a un grupo francés, norteamericano, en este caso estadounidense, y además los ingleses. La FAB era quien mandaba en aquellos tiempos y hizo una clasificación que hasta la fecha muchos de los hematólogos, muchos de los médicos lo siguen utilizando. L1, L2 y L3. Lo más actual es llamarle ya, ¿verdad?, de precursores B y de precursores T. Yo también estoy medio acostumbrado a decir linfoblástica, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso vamos a estar cambiando el chip, yo también, incluido. Y las leucemias mieloides agudas, pues también, ¿verdad? La M0, la M1, M2, vamos a hablar un poco más sobre ellas también, pero es con diferenciación mínima, sin maduración, con maduración promielocítica, mielomonocítica, monoblástica y monocítica agudas, eritrocítica aguda y megakaryoblástica aguda. Bueno, nos estamos acostumbrados sobre todo y pues vamos a pasar a esto, ¿verdad? Decimos que el grupo de la FAB, la clasificación era L1, L2 y L3. Ya no se usa esta clasificación. Queremos precisamente saber que en vez de decirme la morfología exactamente, si es solamente homogénea, núcleo compacto, todo es muy pignótico, por ejemplo, el núcleo, contra una L2, por ejemplo, era una morfología más heterogénea, algunos tenían más citoplasma, diferente forma del núcleo, un núcleo inventado. Entonces, de pronto, sí la diferencia entre uno y otro decía, pues este es una L1, este es una L2. Y además, todavía un grupo mayor todavía, adicional, sería la L3, que en aquellos tiempos incluía precisamente a los, en este caso, linfoblastos, todavía como L3, a los linfoblastos precisamente con vacuolas. Son de tamaño muy grande y estos se ven normalmente en la linfoma de Burkitt, ¿verdad? Entonces, de pronto decíamos, pero, ¿qué es lo interesante ahora? Saber si son B, T o NK. Con que me digas esa clasificación, yo ya sé que, en este caso, tratamiento también voy a dar. ¿Qué combinación, incluso, de quimioterapia para poderla atacar también? Pensamos entonces que cualquiera de estas tres, L1, L2 o L3, pueden ser leucemias B, de linfocitos B, de precursores B, o leucemias de precursores T. Entonces, aquí la intención sería, ya no se usa la clasificación L1, L2 y L3, sino, dime si es B, si dime es T, ya no por la morfología, sino de acuerdo a los marcadores. Entonces viene la clasificación inmunológica. Las proteínas que tengan cada linfocito, cada célula, leucocito, si me dicen que es CD2, 3, o CD4, CD5, CD7, o muchas de las células tienen o CD4 o CD8.
Entonces, estamos hablando de números pequeños para los linfocitos T. Para los linfocitos B, CD19, 21, 22, 23, 24. Pero al final, pues también queremos esa parte, ¿verdad? Donde díganme de qué tipo de leucemia es y incluso dar un pronóstico contra este tipo de células. Si es de mieloide, normalmente va a tener CD13, CD33, CD34, de hecho, también. Aquí está un CD34, un CD45, que también se aplican a la mieloide. Pero si es de la línea monocítica, un CD14, un CD64 son muy útiles, son específicos para monocítica. Ven entonces como que estoy tomando los proteínas, en este caso anticuerpos, especiales de cada uno, CD2, CD3, CD4, también CD19, 20, para clasificar cada tipo de leucemia. Si me dicen que le voy a entrar a la leucemia mieloides, tengo con estos marcadores. Pero es una leucemia monocítica, pues tengo que demostrarlo con CD14 en 64. Pero es que viene de la línea megacrescítica o línea de las plaquetas, tengo que poner CD41, 42 y 61. Si son positivos, ya está, va por este lado. Que son raras, sí son raras, pero en mi citometría de flujo tengo que tener todo este tipo de reactivos también. Anticuerpos contra los diferentes CD, cluster differentiation o grupos de diferenciación. Entonces, definitivamente estas proteínas que está expresando cada grupo es la marcación o el marcaje adecuado para cada uno. Habrá algunos, por ejemplo, el TDT, que es una proteína precisamente que se expresa mucho en inmadurez de la célula. Los que son blastos, tengo que hacerle esta posibilidad. Pero habrá células que son maduras, aunque fuera de linfocitos B o de T, el pronóstico es diferente. Por lo tanto, este TDT pues me indica para inmadurez. Entonces, siempre lo tengo que utilizar también. Muy bien. Para la línea de los eritrocitos, siempre voy a utilizar la glicoporina. Entonces, citometría de flujo hasta este momento me clasifica completamente a los leucocitos. Excelente, porque quiero saber qué tipo de leucemia es. Más todavía, si la citometría de flujo decimos, pues tiene un precio alto, sí, pero la utilidad es mucho más todavía. Quiero saber si tiene marcadores TDT de inmadurez, HLA-DR, que también es de inmadurez, CD34, CD45, por ejemplo. Y esto me está diciendo, estos son muy precursores también. Por lo tanto, si te salen positivos para esto, dámelo por inmaduro también, o precursor hematopoyético. Más específicamente, un CD19, un CD20, 22, ¿se acuerdan? Y todavía más, un CD79A para la línea B. Para la línea T, un CD2, un CD3, CD5, CD7, CD8. Excelente. Yo tengo aquí los marcadores especiales, como un panel de anticuerpos monoclonales. Todavía para la línea mieloide, CD13, CD33, también se utiliza un CD15. Y esta importantísima mieloperoxidasa, vamos a hablar más adelante sobre ella, mieloperoxidasa, y un CD117, que es de los últimos que se han descubierto. Pero la intención sería, este panel me va a servir muchísimo para saber si es positivo para la línea mieloide. Muy bien, las leucemias también hay megakaryoblásticas, son CD41, CD42 y CD61 también son súper indispensables. Si salen positivas, ya sé que va por este lado. Y sí, la última sería la línea eritroblástica con CD36, CD71 y sobre todo, específicamente antiglicoporinas, proteínas que solamente están en los eritrocitos. Por lo tanto, pues yo tendría que tener todo este panel de anticuerpos monoclonales para saber qué tipo de leucemia estoy enfrentando también. Muy bien, leucemias, por ejemplo, en este caso de precursores, todavía la subclasificación o subtipos de leucemia de tipo B, de precursores, pues de acuerdo a los marcadores que está expresando, por ejemplo, aquí hay un CD69 y o CD22 o CD19. Pero adicionalmente, para una un poco más común o más madura, sería un CD10. Una pre-B con anticuerpos, de tipo IgG, de inmunoglobulinas citoplásmicas más bien, sería una clasificación como leucemia de precursores pre-B. Y todavía la leucemia de células maduras, pues ya tendría, pues, inmunoglobulina de superficie de tipo kappa o lambda también. Entonces, yo creo que la clasificación que se hace todavía es más profunda, pero es la misma intención, saber qué tipo de leucemia y en qué grado de madurez se encuentra. Lo mismo hablaríamos, pues, para las linfocitos T, por ejemplo, ¿verdad?
Muy bien, manifestaciones clínicas. Me interesa que el paciente tenga esto en su clínica, tener esa sintonía con el médico. Es muy común astenia, debilidad, pérdida de peso, sudoración nocturna y febrícula. Estos tres es un dato muy orientativo también. Y él simplemente, el médico dice, ¿sabe qué? Hazle una citometría hemática. Y empezamos otra vez. Leucocitosis con anemia, normocítica, normocrómica y baja de plaquetas. Vamos por una leucemia, completamente. El protocolo sí marca. Anamnesis, historia clínica. Sí, me dicen que la historia clínica, tuvo cáncer anteriormente, si tuvo alguna posibilidad precisamente de manejar sustancias químicas, y si el paciente tiene síndrome de Down. Entonces, en la anamnesis, historia clínica, se tiene que quedar asentado eso. El examen físico es importantísimo. Nada más recuerden, por favor, que cuando los ganglios linfáticos crecen, por alguna infección bacteriana, duelen. 2, son suaves. 3, son móviles. Y 4, crecen rápido y rápido se resuelven también. Pero aguas, a cualquier edad, niño entre 2 y 10 años o un adulto, bueno, joven y luego un adulto, que empiece con algún crecimiento ganglionar, no duele. Es de crecimiento lento, es duro, inmóvil, decíamos, y de pronto es, mira, de una vez, ve a consulta directo con el hematólogo, con un internista, con el médico general, pero al final no dejes que ese diagnóstico se tarde más. Si después de tiempo ve que alguno de los pacientes desarrolla ahora sí crecimiento ganglionar en forma de rosario, o sea, en diferentes partes, es porque ya se está complicando. Y claro que vamos a ver las complicaciones precisamente o el pronóstico desfavorable para los pacientes. Entonces yo pensaría que hasta ahorita no se dejen, niño o adulto, que empiece con crecimientos ganglionares, que no duelan, que son inmóviles, que son duros. Y además, que decíamos hace un momento, pues pérdida de peso, sudoración nocturna, febrícula. Vamos, de una vez. Nosotros somos muy importantes en el hemograma, pero con frotis periférico. Muchas de las veces el aparato pues pueda no decirnos, incluso hay resultados que el aparato no me los marca, los marca como leucocitos porque cuenta células, pero como no tienen gránulos, no son complejos, me los marca como si fueran linfocitos. Y me puede decir la alarma de blastos. Estoy pensando en un aparato pues sofisticado, pero hay veces que nuestro aparato es sencillo, de 3 partes, y aquí lo único que dice células medianas aumentadas, pero es que ahí me dice monocitos, eosinófilos y basófilos son los que podría incluir. ¿Qué crees? Pues también los blastos van ahí. Entonces, por favor, yo sugiero siempre, en estos casos, siempre, que se haga frotis periférico también. El mielograma, ya una vez que nosotros también hemos aportado esta parte, pues decimos, pues sí vi blastos o no blastos, por lo que habíamos mencionado anteriormente, que algunos no tienen expresión de sangre periférica, pero aquí el mielograma, interesante, no se escapa. Tiene que hacerse el diagnóstico ya en la médula ósea. Y ahí la misma muestra, el mismo fenotipo, podemos hacer la citometría de flujo, la citogenética, claro que sí, incluso biología molecular, pues pensando precisamente, ¿verdad?, en las combinaciones de los genes también, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la parte importante de cómo hacemos un protocolo completamente, no nos quedamos en alguno de los pasos, ¿no? Vamos a hacerlos todos también. Decíamos que otro tip, también por favor, si tú ves un solo mieloblasto, reconoces una célula inmadura, blasto en la médula ósea, hemos tenido pacientes así, con 2000 de leucocitos, con un solo blasto, en el caso específico era un mieloblasto, y sí, se fue a médula ósea, se demostró que estaba el cromosoma Filadelfia positivo, por lo tanto, quiero decir que las leucemias no tienen palabra de honor. Pueden expresarse con una cantidad de leucocitos altísima, 50,000 o más. También pueden ser con leucocitos normales como 8,000, y pueden ser con leucocitos disminuidos como 2,000. O sea, ¿qué es lo importante? Reconocer los blastos, sea linfoblasto o precursores de linfocitos, o en el caso de los mieloblastos, sí, pero yo quiero que estés seguro
que es una célula inmadura, y que ese aporte va para el médico. Por favor, no me lo dejen uno solo, ya es necesario que tenga interconsulta con hematólogo. Ahora, cuando te encuentras una gran cantidad de blastos en la sangre periférica, dices, no hay más que hacer pues, el diagnóstico completo, todo el protocolo, pero gracias que yo también aporté esta parte, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que somos muy, muy importantes en la observación. Si no vemos más que el aparato y no hacemos brotis, de veras, nos estamos perdiendo una gran oportunidad de hacer diagnósticos desde nuestra trinchera, desde nuestro laboratorio, ¿verdad? Si alguien recuerda, los que tienen vacuolas y demás y todo, antes se clasificaban como L3, ya los tenemos que clasificar con citogenética, con citometría de flujo, y posiblemente estos que tienen vacuolas, pues los estaremos ahora diagnosticando para linfoma de Burkitt, ¿verdad? Que son de linfocitos B. Pero mi intención es esa, ¿verdad? No nos quedemos ahora ya solo con la morfología. Claro que es importante porque lo que nosotros vemos, pero de ahí para allá, todas las fases son importantes. Las 6 fases que tiene para el protocolo, todas son importantísimas también. Así es que nosotros, gracias, estamos pues muy al pendiente de esto, ¿verdad? El mielograma no se escapa, vamos a tener que tener citometría de flujo de esa muestra también, la morfología que tenga ya la gran cantidad de blastos, pues vamos a platicar más sobre eso, ¿verdad? Y indispensable, la citogenética. Aquí la citogenética, claro que nos va a demostrar, decíamos hace un momento, una alteración cromosómica en cualquiera, ya está. Incluso yo admiro a los citogenetistas porque tienen que tener mucha capacitación, mucha habilidad para poder demostrar que alguno de los cromosomas está normal. Pero de pronto a veces son micro transformaciones. Por lo tanto, tenemos que hacerlo además por biología molecular o otras técnicas como hibridación in situ, ¿verdad? Con fluorescencia. De pronto, entonces, no nos quedaremos con una sola posibilidad. No, tenemos ya todo un panel para poder decir que sí hay alguna alteración. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Qué quiero decir? Una translocación 821, una translocación 922, una translocación 1517 y una 1418. La OMS también se fija en eso. ¿Qué translocación tiene y cuál es más común en el tipo de leucemia que estoy viendo? Por ejemplo, una translocación 1517 es la clásica para la leucemia promielocítica aguda, M3. Y de pronto dirías, ¿es la única? Muy bien, es la clásica. Si no es la única, el panorama se hace completamente complejo para el paciente. Un cariotipo complejo con más de una alteración ya no es tan favorable para el paciente. Si era difícil, por ejemplo, luchar contra una sola, imagínense con más alteraciones cromosómicas. Por lo tanto, pues el paciente ya no tiene la misma respuesta también. Muy bien. La translocación 922, que hace un momento la mencioné, aquí está, pues también es un efecto desfavorable, sobre todo en las leucemias linfoblásticas o de precursores. Si se demuestra que hay la alteración de 922, la translocación 922 o cromosoma Filadelfia, el paciente es mal pronóstico. Definitivamente ya no es el mismo comportamiento en la respuesta también. ¿Habrá algunos medicamentos usados en el tratamiento? ¿Cuáles son? Agentes alquilantes, antimetabolitos, que afectan al DNA, inhibidores de la mitosis. Yo al final quiero detener la proliferación de células que habíamos comentado. Si el médico dice, mire, yo le estoy dando pues algunas de los tratamientos, empecé con vincristina, le aumento de daunorubicina y también le doy hidroxionea o metotrexate. Entonces de pronto sí, tú vas a decir la posología, la forma de administración, cómo se lo vas a dar. Pero ¿cuál es mi forma de poderlo medir? Pues también, sea en citometría de flujo, se va a medir a determinar la enfermedad mínima residual. O sea, mientras más vayan bajando la cantidad de blastos, en citometría de flujo, que era 1.000.000, luego ya 500.000, luego ya 250.000, ya 125.000. O sea, mientras más vaya bajando, quiere decir que el tratamiento está haciendo efecto, que va mejorando el paciente, que va avanzando hasta la erradicación. Pero sobre todo, la enfermedad mínima residual, pues se está midiendo en citometría de flujo. Pero ¿qué veo yo en mi protis? En mi trinchera, en mi microscopio, yo también empiezo a ver que va bajando la cantidad de blastos y, por lo tanto, también estoy pensando que ese paciente va mejorando. Nos ha tocado con algunos pacientes que, por ejemplo, iban ya por muy buen camino, iban bajando,
Y en su análisis repetitivo, consuetudinario que estamos teniendo, por ejemplo, ahora veíamos que este tipo de pacientes empezaban a tener más blastos. Y decimos, no, ¿cómo cree? ¿Sí? Se va a complicar el asunto. Va a aumentar la cantidad de blastos. Por lo tanto, pronóstico, ¿qué crees? El tratamiento que le estabas dando, ya no. Oiga, que el paciente no se lo está tomando. Mira, esa es la causa. ¿Por qué? Nosotros estamos luchando contra esta enfermedad para que el paciente mejore. Y si me dices que la causa es que el paciente no se la está tomando, que no lo tolera, pero también es posible que no respondan ya las células por los cambios que tienen, no respondan. Y otra vez, vamos otra vez a citometría de flujo, o otra vez vamos a citogenética, y ahora demostramos que antes tenía una alteración cromosómica, y en las nuevas células hay 3, 4, 5 alteraciones cromosómicas. Dígame el pronóstico. Ya no es favorable. Si antes estaba respondiendo, después ya no lo hace, pero aquí es, vamos a dentro de la célula y demostramos que tiene más alteraciones cromosómicas, por lo tanto, ya no podemos dar un pronóstico, pues ahora sí, viable para el paciente. Entonces, estas complicaciones o estos factores importantes en el pronóstico vienen aquí. Si el paciente tiene edad muy avanzada, de hecho, 80, 90 o más, pues ya es muy, muy difícil, ¿verdad? Poderle dar tratamiento, poderle hacer, aquí en este caso, pues, por ejemplo, un trasplante de médula ósea, pues ya es un poco más difícil, ¿verdad? Mayor tamaño del vaso implica que el vaso también, por ser órgano filtro, puede tener esto, esplenomegalia, pero recuerden que toda la cantidad de blastos puede colapsar, literal. El vaso tiene que ser retirado. Pero si me dicen que en este momento, por la edad, tampoco puede ser retirado, diría otra vez, es un pronóstico desfavorable. El que un paciente tenga trombocitosis intensa en cualquier momento también es desfavorable. Más de 1 millón de plaquetas, anótenmelo por favor ahí, es indispensable descartar algún proceso así, neoplásico. Sea cáncer o sea leucemia, están muy asociados con un aumento de plaquetas, pero de más de 1 millón. Entonces, por favor, en sus anotaciones, por favor, ahí digan, todo paciente que llegue a tener 1 millón de plaquetas o más, directito, hematólogo, ni te tardes. ¿Por qué? Porque es trabajo de él investigar, pero nosotros no podemos dejarlo, pues ahora sí, como un paciente normal. Porcentaje de blastos circulantes no es lo mismo tener 1, 5, 10, lo que decíamos hace un rato, a un 90, 80, 100%. Wow, yo creo que esta posibilidad de tener en este caso, un diagnóstico temprano o un tratamiento eficaz, pues nos está diciendo, pues mientras menos blastos tiene, pues mejor le va a ir al paciente también. Y sí, lo que decíamos hace rato, presencia de alteraciones citogenéticas adicionales. No contento con 1, 2, 3, 4, 5, dices, este paciente no va a responder, le den lo que le den. Por favor, váyanse despidiendo, haga su testamento y pues, que le vaya muy bien. Gracias. Leucemia aguda de precursores, lo que llamamos leucemia linfoblástica. En este momento es como la parte más intensa, porque hemos visto frecuentemente niños entre 2 a 10 años, o en los extremos, con leucemias linfoblásticas. Lo voy a decir ya, leucemia aguda de precursores. Tienen un buen pronóstico todavía con alta tasa de remisión en los niños. En los adultos no. Cuando a mí me dicen, ¿qué cree? Vi varios precursores de linfocitos. Excelente. Dime la edad. 80 años. Ya no es posible. Ah, pero tenía 3 años. Dices, bueno, todavía hay la posibilidad. Y todavía dependiendo si son de origen B, de linfocitos B, o de origen T, de linfocitos T. Vamos a verlo todavía. Pero mi intención sería esa, ¿verdad? Que la edad es muy importante también, ¿verdad? La edad de presentación también. En los ancianitos, la leucemia de precursores ya no es muy recomendable para tratamiento también. No van a responder tan fácilmente. Manifestaciones, como decíamos hace rato, baja de peso, fiebre, compromiso del estado general, también síndrome anémico con trombocitopenia, ¿verdad? Decíamos leucocitosis con anemia, normocítica, normocrómica y baja de plaquetas. Como leucemia aguda, pues también puede ser en este momento, pues asociada a leucemia mieloide aguda, muy frecuente infiltración cutánea en la piel o
en la hipertrofia gingival. Muchas veces los dentistas son los que están revisando un paciente y de pronto notan las encías, deformaciones, por ejemplo, y solamente dicen, por favor, hazte una citometría hemática, una biometría hemática, y ahí es cuando sabemos una gran cantidad de blastos. Es frecuente con una leucemia aguda de precursores, adenopatías y hepatitis planomegalia. Dolores óseos, aguas con los niños que se quejen de dolores musculares, óseos, adenopatía, esplenomegalia, infiltración testicular del sistema nervioso central y en el abdomen, la masa mediastínica puede ser por leucemia, en este caso de precursor, aguda de precursores T. Entonces, tómenme en cuenta, por favor, que eso es, vamos, en la clínica lo más frecuente también. ¿Qué vemos en el laboratorio también? Leucocitosis. Aunque, miren, esto es lo importante, solo la mitad de los pacientes con leucemia aguda de precursores presentan leucocitosis. Y además puede no haber linfoblastos circulantes. ¿Qué decíamos hace rato? Ganglio linfático aumentado de tamaño, una adenitis, por ejemplo. Estos pacientes puede ser que yo, en mi microscopio, en mi sangre periférica de este paciente, no encuentre. Si encuentro, puede haber neutropenia, anemia y trombocitopenia. Muy bien. Asociados también, como datos clínicos, la fatiga, la fiebre y la hemorragia por infecciones, por, en este caso, la anemia y por la falta de plaquetas. Entonces, coincide precisamente que este tipo de pacientes, pues, podrían ser complicados para nosotros también. Pero para el médico especialista, el médico internista, el pediatra, el médico general, pues, yo creo que es importantísimo revisarlo, ¿verdad? Vamos adentro de la célula. Están varias alteraciones, por ejemplo, la translocación 821, la 1517, que habíamos dicho hace un momento para la leucemia mieloide aguda M3, y algunas como la inversión del cromosoma 16, que está asociada con una de tipo eosinofílica. Con leucemia aguda de precursores es muy grave la translocación 922. El cromosoma Filadelfia asociado con una leucemia aguda de precursores, nada tenía que hacer allá en los linfocitos, en los de origen de precursores de linfocitos, y es el factor adverso más importante. Habrá la posibilidad de tener en una de tipo B, por ejemplo, una translocación 411, una 19 o una 1221, pues es como lo más común, ¿verdad? Entonces la OMS también lo clasifica de esa forma también, ¿verdad? Bueno, esto ya lo hemos comentado, los subtipos para poder diferenciar en qué estado de maduración se encuentra, incluso si fuera de tipo B. Y otra vez, en la leucemia aguda de precursores, el pronóstico depende de la edad en el momento del diagnóstico, lo que decimos hace un momento. No es lo mismo un niño, que creo que va a tener mejor respuesta, a un ancianito con leucemia aguda de precursores, donde ya no hay mucha posibilidad de respuesta también. ¿En cuánta cantidad o qué carga de células precursores tiene? No es lo mismo entonces 3,000, 5,000, 1,000,000, 5 millones, 10 millones. Entonces aquí la intención sería, pues sí, qué tanta cantidad de linfocitos o células precursoras de linfocitos tiene. Saber el inmunofenotipo, saber, ¿verdad?, que si es de B o de T. Las de B tienen mejor pronóstico que las de T. Y la presencia del cromosoma Filadelfia. La translocación 922 es un efecto pronóstico, tiene un pronóstico desfavorable. Totalmente demostrado, este paciente no va a responder. La translocación 1221, que habíamos comentado en su momento, es más frecuente y de mejor pronóstico. Si tiene entre 2 a 10 años, tiene mejor pronóstico también. En este caso, recuentos mayores de 30,000 con hepatitis, esplenomegalia y linfadenopatías son desfavorables. Solamente para dar una ubicación en cómo se comportan este tipo de leucemias también. El reconocer, en este caso, los precursores de linfocitos tienen núcleo compacto, más pignótico, más, en este caso, basófilo. Sobre todo tienen nucleolos también. Y característicamente los precursores de linfocitos, que decíamos que le llamamos linfoblastos anteriormente, tienen muy poco citoplasma y todos homogéneos. Entonces yo decía, sí, la posibilidad es que estos en el frotis de sangre periférico te llamen la atención luego, ¿verdad? Muy bien. A veces también los inmunocitos de células T y B maduras se asocian con una peor evolución. Es decir, cuando nosotros clasificamos a la leucemia y sabemos que es T o B, pero de más madura, puede ser que tengan peor evolución. Por lo tanto,
creo que es una complicación más todavía. Y además, si tiene un marcador aberrante mieloide, pero en las leucemias agudas de precursores, otra vez, no tenía nada que hacer algún marcador de células mieloides con las linfoides. Por lo tanto, este tratamiento no tiene efecto tan favorable como si fuera de uno solo nada más. Siempre que veamos células con cromatina abierta, escaso citoplasma, con presencia de nucleolos, pues mira, a reportarlos. ¿Cuántos viste? Uno, repórtalo por favor. ¿Sí? Se observó un blasto, una célula inmadura. Si te sientes muy seguro y quieres hacerlo como en este caso, el linfoblasto o precursor de linfocitos, excelente. Que decíamos hace un rato que generalmente está acompañado con una leucocitosis intensa, ¿verdad? Anemia, normocítica, normocrómica y baja de plaquetas. No dejo de decirlo porque quiero que se lo aprendan. El resultado que les salga así, directito. Creo que es una leucemia aguda hasta no demostrar lo contrario. En la clasificación, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando son marcadores positivos para TDT, es aquí, una enzima, aquí está, perdón, una proteína desoxinucleotitiltransferasa terminal, y HLDR, que si se comportan de esa forma, positivos, pues ya estaría diciendo, son inmaduras. Ah, perfecto, vamos a darle tratamiento, sí. ¿De qué estirpe son? B, porque aquí está un CD19. Mientras que las de abajo son de estirpe T, porque son positivas también para algunos marcadores de inmadurez, pero además, por ejemplo, para CD3, para CD7, y pues esto me está diciendo, sí, estas son de T, y las de arriba son de B. Mejor pronóstico para las de B, sobre todo en niños. Las de tipo T, pues a cualquier edad, niño, joven o adulto mayor, ya no es tan buen pronóstico por el tipo de célula que es. Imagínense entonces que entrando al microscopio, nuestro resultado también nos orientaba que había muchas células parecidas con esto, núcleo, en este caso con cromatina, pues un poco más compacta, vamos a ver después los mieloblastos, pero esta, ¿qué le diré? Homogeneidad en las células, todas muy parecidas y en gran cantidad, dice, esto es para una leucemia. Por favor, miren, otro tip que les podría dar es, por favor, si quieren tener la evidencia literal, tomen fotografías. Aquí tengo más células. Tomen fotografías. Déjenme me regreso un poco. Tomen fotografías de las células. ¿A qué voy? Es nuestra forma de comunicar al médico, de tener la evidencia de que este paciente, vean el tipo de célula que es, cuánta cantidad de célula es, cómo son las células, para decirle, mire, por favor, yo estoy completamente de acuerdo con usted, que le estoy dando la evidencia de una leucemia también. Entonces, si tienen la oportunidad de imprimir, de hecho, en el mismo resultado, fotografías de lo que ustedes están viendo, pregunten al médico, pónganse de acuerdo con él, pero al final es esto, te comparto lo que yo estoy viendo. En la evolución del paciente también sería el seguimiento. ¿Cuántas células ves ahora? No, ya no estoy viendo. Perfecto, vamos por buen camino. Entonces, tómenlo en cuenta, si tienen confianza con el médico, propongan que si le pueden dar fotografías de estos casos a él, no al paciente, a él nada más, para que vean la evolución del paciente. Primero el diagnóstico morfológico que nosotros estamos viendo, la evidencia, pero además todavía que, por favor, estén muy de acuerdo con él, ¿verdad? Cómo va su paciente también. Leucemia linfoblástica de células T, pues es más frecuente en varones adolescentes, 30, 40 años y, bueno, desde 20, ¿verdad? Adolescentes, un poco menos todavía, con un recuento elevado de blastos en sangre periférica, compromiso meningio, infiltración de sitios extramedulares. Y aquí ya no es tan común. Esto ya no es buen pronóstico, por lo tanto, una leucemia aguda de precursores T ya no es tan muy buena. Depende de la edad del diagnóstico, del momento del diagnóstico, de la cantidad de precursores y del fenotipo de tipo T. Muy bien. Ahí me regresé. Ok, la fotografía que habíamos comentado hace rato, la subclasificación también de los linfocitos T. No me meto en este momento porque viene interesante esto también. Las leucemias mieloblásticas agudas, abarca este tema, aunque vean esta clasificación que antes era de la PAP, precisamente, el grupo francés, americano, británico,
Y decía, pues la M0, la M1, la M2, 3, 4. Hacía una subclasificación morfológica de 8 grupos para las mieloides. Sí cambió un poco ya, porque la OMS ahora marca pues otras pautas, pero mi intención es esa, ¿verdad? Que tengamos en cuenta que muchos de los médicos, muchos de los hematólogos, incluso de los mismos químicos, pues todavía tenemos la posibilidad de nombrar como lo hacíamos anteriormente. La OMS en sus trabajos de 2017, 2016, 2017, pues ya empezó a hacer una clasificación, pues miren, mejor todavía. La M0 que correspondía ahora es con diferenciación mínima. La M1 sin maduración, la M2 con maduración, la M3 promielocítica, esa quedó igual. M4 mielomonocítica. Aquí hay combinación de dos tipos celulares. Perdón, de dos tipos de leucocitos, de la línea mieloide, en este caso de la línea granulocítica, pero también de la línea monocítica. La M5 es monoblástica y monocítica, de tipo aguda. M6, eritrocítica, y la M7, megacarioblastica. Ven entonces que quedó más asentado, mejor el conocimiento, pero sobre todo la investigación duró años como para decirle, vámonos a estudiar cada una de las leucemias y hacer una clasificación. Literal, es un trabajo de un gran equipo también de investigadores. Muy bien, la OMS también refiere a algunos con alteraciones genéticas recurrentes, por ejemplo. Algunos, relacionadas con mielodisplasia también. Y vean esto. Leucemias relacionadas con la terapia, asociadas al uso de agentes alquilantes, radiación ionizante o inhibidores de la topoisomerasa. Pero aquí lo interesante del asunto es, si yo tuve un tratamiento antes y resulta una leucemia, la clasificamos en este apartado. Y a veces es sin características de las anteriores, literal, indiferenciadas con o sin maduración, mielomonocítica, monoblástica, de tipo eritroide, megacariblástica. Pues miren, más que nada, pues es una clasificación, sobre todo tomando en cuenta esto, la genética, o sea, que es muy frecuente, la 821, la inversión del cromosoma 16 y la 1517. Por lo tanto, tenemos así la clasificación completa. Muy bien. La leucemia más común es la leucemia, la leucemia mieloide aguda es más común en niños menores de 1 año, la leucemia más común. Pero también a los 40 años. Si no se trata rápidamente, es fatal. ¿Dónde pronto es? ¿Se acuerdan que decíamos que una leucemia mieloide en un niño, en este caso, no es buen pronóstico? En cambio, una leucemia mieloide en un adulto es más tratable todavía. Entonces, por favor, díganme la edad del paciente, porque eso depende también del pronóstico. Entonces, por favor, si es una, lo que decíamos, una linfoblástica o de precursores en un adulto, no es muy buen pronóstico. Pero si es una mieloide aguda, todavía le doy esperanza de que tenga posibilidad de tratamiento y posibilidad de respuesta también, ¿verdad? Muy bien. Algunos casos, la mayoría de los casos, se presentan entre leucocitosis con 5,000 a 30,000. También es frecuente desde 1,000, que decíamos hace un rato, que muchas de las veces es que la cantidad de leucocitos ya no te garantiza si es una leucemia o no, sino la presencia de mieloblastos. Por favor, hay que investigar para estos pacientes un solo mieloblasto, aunque tenga 1,000 de leucocitos, hacer varios protis, de hecho, porque a veces nos quedamos con que, pues, 1,000 de leucocitos, un solo protis, no alcanzas a observar mucho. Literal, te cuesta mucho trabajo revisar. Te encuentras un leucocito de vez en cuando. Mi interés entonces es que hagamos varios protis. 3, 4, 5, 6. Porque al final quiero revisar todo. Una observación importante, hace poco me hicieron una pregunta de, oiga, ¿y si le quito, perdón, los centrifugo, ¿sí? Y tomo de la parte donde está la capa de leucocitaria, como un concentrado de leucocitos, y de ahí hago el frotis. Yo le diría, si es válido, solamente para observación. Si me dicen que quieren contar de ahí la diferencial, yo le diría, no, ya se invalidó. ¿Por qué? Porque alteraste la proporción que estabas haciendo. Más claro. Si tienes muy poca cantidad de leucocitos, haz varios prótesis, respetando cómo es la muestra original.
Si decides centrifugar, es solamente para observación. Claro, para buscar mieloblastos en sangre periférica. Ahí sí estoy de acuerdo. Ya no me interesó la cuenta. Ya la hice desde anteriormente, en los 5 protis que hice. Ahora que me interesa, por lo menos, un mieloblasto, demostrarlo y decirle al médico, esto va para leucemia. Oiga, pero es que tiene 1000 de leucocitos, pero tiene un mieloblasto en sangre periférica. Con eso es más que suficiente para interconsulta con el hematólogo también. Igual, las características clínicas, palidez, fatiga, hemorragias, fiebre, infecciones también. En algunos casos, por ejemplo, en la leucemia promielocítica, con coagulación intravascular diseminada. Infiltraciones de células malignas en las encías, piel o mucosas, lo que decíamos hace rato, que se infiltran a otras partes también, ¿verdad? Dolor óseo o articular también, como síntomas iniciales, hepato y esplenomegalia por la gran cantidad de leucocitos también, ¿verdad? Muy bien. Decíamos ver la clasificación. Vamos a ahondar en esto. La M0, M1, aquí están. Pues miren, yo estaría, pues sí, muy interesado también en poderles, pues pasar esta plática con toda la intención y pues invitarlos al diplomado también, ¿verdad? Los que pues se quieran animar, pues la verdad es que también viene pues esta parte muy explicativa, pero pues más que nada, ¿verdad? La forma de hacerlo en lo que necesitamos como químicos, como profesionales de laboratorio, pues está muy asentada, ¿verdad? Ya con bastante experiencia en laboratorio, pero pues más que nada, ¿verdad? Pues compartir con ustedes también. Así es que si se quieren sentir más seguros de lo que están haciendo, pues yo les diría, pues invitados pues al diplomado, ¿verdad? Vamos a estar dando tips, como estamos haciendo aquí, de pues varias, de las diferentes patologías. En una ocasión, yo creo que la siguiente plática, les estaré informando, pero me interesa mucho un tema de Peyer-Wet. Abro la ventana ahorita para el tema de Peyer-Wet. Es una anomalía benigna sobre los leucocitos, no es una enfermedad literal, la anomalía solamente se presenta en neutrófilos, pero me gusta la idea de el siguiente tema, pues darlo sobre un Peyer-Wet. Pues miren, mientras tanto, pues los seguiremos invitando, ¿verdad? Invitando al diplomado. Así es que los que estén interesados también, mándenme, voy a dejar los números al final. Los que sean de otros países, de El Salvador, de Bolivia, gracias por acompañarnos también. Igual por ahí en el chat me dicen de dónde más, ¿eh? Y por favor, también si me quieren dejar el correo electrónico, también por favor en el chat y yo poderles mandar por medio de cierto enlace, se les manda pues la plática, ¿verdad? Y la invitación pues al diplomado. Creo que eso es interesante también, que se sientan más seguros, el poder platicar con el médico, oiga, ¿qué está ocurriendo con el linfocito, con el mieloblasto? Entonces, ¿qué? Interesante, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar pues esto ya un poquito más todavía. Vamos a ir, sí, nos queda tiempo todavía. Criterios. Para la M1, M0, que antes era, ahora se llama leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima. ¿Qué va a pasar aquí? Que en médula ósea, más del 90% deben ser blastos. Y todavía, segundo criterio es, más del 90% son mieloblastos muy inmaduros, tipo 1, sin gránulos y negativos para mieloperoxidasa. Menos del 3% deben ser positivos para mieloperoxidasa para que tanto el microscopio como en citoquímica pues se vean reflejados. ¿Qué quiero decir? Que en médula ósea se van a encontrar mieloblasto. Es muy común. 96% de puro mieloblasto, perdón, así. Estar cuente. Y sí, les tengo que hacer una reacción, una tinción especial que se llama mieloperoxidasa. Pero de todos ellos, menos del 3% deben ser positivos para mieloperoxidasa. Pero ¿por qué esta mieloperoxidasa me está indicando maduración? Por lo tanto, la diferenciación mínima, o M0 que era antes, debe ser sin maduración. Totalmente así, diferenciación mínima. Por lo tanto, entonces sería esto, 96% de mieloblastos, y si acaso, ¿qué le diré? 4 linfocitos, para no dejar, para completar la 100. Pero si se fijaron entonces, el primer criterio es más del 90% de blastos. Y además, el segundo sería todos inmaduros. Por eso puse esta imagen, de decir, pues es que todos son igualitos. ¿Sí? Una M0, que ahora se llama con diferenciación mínima,
debe ser 96% de mieloblastos y todos totalmente inmaduros. Mieloblasto, 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 mieloblasto. O sea, la médula ósea está completamente invadida de mieloblastos. 96%. Miren que aquí es importante de hablar otro dato clínico. Es posible que de tanta cantidad de leucocitos ahora formen una aglutinación literal. Así como se aglutinan las plaquetas, así como se aglutinan los eritrocitos, también se aglutinan los leucocitos. Solamente que aquí en la leucemia es más frecuente y se le llama hiato leucémico. Hiato leucémico es, se van a agregar los leucocitos. Imagínense que esos hagan precisamente un infarto, un tapón en el vaso, en el hígado o donde ande circulando. Literal, el paciente tiene una gran posibilidad de morir también por esa parte, de perder la funcionalidad de un órgano como el vaso y el hígado también. Entonces, la posibilidad aquí es, se forman hiatos leucémicos también por aglutinación de los leucocitos. Recuerden que la aglutinación se refiere sobre todo a la pérdida de la capacidad de rechazo entre célula y otro. De una membrana y otra deben tener cargas negativas que se tienen que rechazar. Pero al momento en que se pierden, empiezan a aglutinarse. Sucede en los leucocitos, también sucede en los eritrocitos y también sucede en las plaquetas. Entonces, tómeme en cuenta el hiato leucémico como un dato agravante todavía. Muy bien, decíamos que esto es menos del 3% de mieloproteasas positivos, también otras tinciones especiales como el SUDAN 3, precisamente para grasa, debe ser para lípidos, perdón, menos del 3%. Otros también negativos, porque son solamente la línea amiloide, las esterasas pues son, en este caso, la alfa-naftilacetato esterasa es para, en este caso, monocitos, ¿verdad? Mientras que la cloracetato esterasa y la butirato esterasa, pues podrían identificar de la línea mieloide. CD13, CD33, hay que hacer citometría de flujo, un CD34 positivo y anticuerpos monoclonales contra mieloperoxidasa positivos también, pero sobre todo, ¿verdad? Menos del 3%. Muy bien. Aspectos clínicos, es muy frecuente, perdón, en adultos mayores de 50 años. Con recuentos desde 1000 hasta 200,000, por ejemplo, pero sí, 90 o más de blastos en sangre periférica. Imagínense cómo estarán en la médula ósea, muchos más todavía. Aspectos clínicos también, anemia, trombocitopenia, neutropenia, que da lugar a palidez, fatiga, contusión, hemorragias y fiebre con infecciones. Todo está correlacionado, ¿verdad? De acuerdo a la citometría hemática. Leucocitosis con anemia, normocítica, normocrómica y baja de plaquetas. Paciente adulto con más del 90% de blastos en sangre periférica, que es lo que nosotros vemos, mieloperoxidasa y SUDAN negativos, sin cuerpo de Auer, vamos a verlo más todavía, y CD13, 33, 34 positivos, sí, sugiere una leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación o M0. Muy bien. La siguiente sería la que correspondería a una M1, es una sin maduración. Sí es cierto, hay muchos blastos todavía, más del 90%, pero ahora el segundo criterio es importante. Más del 3% positivos para mieloperoxidasa. Es decir, van a ser un poquito más maduros todavía. De hecho, se clasificarían esos un poquito más maduros como mieloblastos tipo 2, con escasos gránulos aquí, azurófilos. Pero menos del 10%. Y los demás pueden ser promielocitos, mielocitos, metabolicitos, bandas segmentados, pero menor al 10%. Miren, los mieloblastos tipo 1, que ocurren mucho en la M0, deben ser negativos literal para mieloperoxidasa. Pero los mieloblastos de tipo 2 ya pueden aparecer con algunos granulitos de mieloperoxidasa que se van a polimerizar y hacen posible observar el famoso cuerpo de Auer. Claro, es un dato de displasia. Toda célula que tenga cuerpo de Auer, comúnmente los mieloblastos, también pueden ser monoblastos, por ejemplo, pero la intención sería, este cuerpo de Auer tiene polimerización de los gránulos de mieloperoxidasa, porque ya es un poco más maduro que el anterior, el tipo 1. Por lo tanto, el cuerpo de Auer me está significando que es maligno. Cosa del diablo, ¿no? Perdón, pero sería que este tipo de bastón de Auer, cuerpo de Auer, pues sí, ya es completamente más
esto, maduración. Ya tiene algunos granulitos, solamente que se polimerizan. Entonces, si ustedes ven algunas, aquí, la mieloperoxidasa que se está viendo, pero polimerizada, pues lo vemos como un cuerpo de agua. Muy bien. Si nosotros en sangre periférica empezamos a ver mieloblasto, pero mire, algunos mieloblastos con, precisamente, mieloperoxidasa, o sea, tipo 2. Todavía siguen siendo mieloblastos. Pero además, algunos con cuerpo de Auer, perfecto. Lo que estoy diciendo es que ahora es una clasificación, ya no una M0, ya es una M1, o, en este caso, lo decíamos, sin maduración. Todavía son inmaduras, pero por lo menos ya están apareciendo cuerpos de Auer. Hay que buscarlos. Y entonces la clasificación ya se hace precisamente para este tipo de leucemias. En esta etapa sería 91% de mieloblastos, por ejemplo, pero más del 3 y menos del 10 positivos para mieloperoxidasa. Vean que no se hace tan complicado al final cuando pensamos precisamente, ¿verdad? Que ahora la M1, pues es más del 20% de blastos, claro que sí, positivos para marcadores mieloides, entre ellos mieloperoxidasa también. Pueden ser positivos también para TDT, que decíamos de inmadurez también. Y algunos granulocitos en maduración con cambios displásicos. Se pueden ver también. Demostrar negatividad para otras esterasas, por ejemplo, y positivos por citometría de flujo también para marcadores de la línea mieloide. El siguiente paso sería una M2, que sí tiene ya maduración, más del 20% y menos del 90%. Chequen, por favor. Porque aquí vemos, por ejemplo, 56% de mieloblastos. Yo estoy haciendo una cuenta diferencial y de pronto diría, ya reconozco los mieloblastos, sí. ¿Cuántos hay? 56. Los primerocitos, 10. Mielocitos, 10. Estoy hablando desde mi punto de trabajo. Yo estoy en el laboratorio con sangre periférica y hago esta cuenta. 56% de mieloblastos, 10% de promielocitos, 6% de mielocitos, 2 metamielocitos, bandas y segmentados. Y de pronto esta cuenta coincide, para mí, desde sangre periférica, claro, que ya hay mieloblastos, más del 20%, y eso hace posible esta clasificación. Leucemia mieloide aguda con maduración, más del 20, pero menos del 90, son blastos. Si tienen translocación 821, buen pronóstico. ¿Tiene mieloblasto tipo 2? Sí. También tiene promielocitos, mielocitos, metamielocitos, bandas, segmentados, y es mayor al 10% de las células en médula ósea, ahora sí. Si me dicen que ahora sí, esta que hice yo y la que hace el hematólogo en médula ósea son congruentes, yo diría, sale, este paciente tiene una M2. La pregunta para ustedes sería, ¿cómo le va a un paciente con una M0, con una M1 o con una M2? Yo diría, pues en una M2 pues se defiende mejor. ¿Por qué? Porque por lo menos tiene formas más maduras también. No deja de ser una leucemia, está claro. Pero por lo pronto tiene más maduración que una M0 o una M1. Puede haber cambios displásicos y mieloblastos tipo 1 también, ningún problema. La M3 más promielocítica. El primer criterio es, en médula ósea, más del 30% de promielocitos anormales, hipergranulares o microgranulares, ya está. Vean esto. Promielocito, 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 promielocito. Díganme cómo se llama. Promielocítica. M3 es la clasificación que hacíamos antes, literal. Hasta este momento, pues más del 30% de las células en médula ósea son promielocitos anormales, hipergranulares o microgranulares. Y si nos vamos a la citogenética, sí, la mayoría de los casos tiene una translocación 15-17. Recordemos que la translocación solamente es intercambio de material genético entre un cromosoma y otro. En este caso, intercambio entre el 15 y el 17. Translocación 15-17, muy común en la mayoría de los casos y de buen pronóstico. ¿Hay posibilidad de tratamiento? Sí, ¿cómo no? ¿Son intensamente positivos a mieloperoxidasa? Sí, porque una gran cantidad de gránulos que tienen los promielocitos son súper positivos. Aquí lo interesante del asunto es que aquí tienen, permítanme un segundo, aquí estoy todavía, un segundo. Aquí, abundantes bastones de Auer, que incluso se le llama células de Fagot. Muy bien, pues este tipo de leucemia promielocítica, nada más la recomendación es, no se debe tratar, con quimioterapia luego.
tenemos que estar bien seguros, primero, que son promielocitos, segundo, que tienen la translocación 15-17, y claro, el médico, no, el hematólogo, el oncólogo, no va a dar medicamento quimioterápico primero. Tiene que dar ácido transretinoico para que maduren ese tipo de células. Si literal el paciente con quimioterapia revientan estas células en la sangre periférica, puede ocasionar una complicación grave, como la coagulación intravascular diseminada por la liberación de los gránulos. Por lo tanto, el paciente no le damos más de media hora de vida. Por lo tanto, el diagnóstico correcto incluye todo lo que hemos comentado para el cromosoma 15-17 e incluso la variante microgranular, que es más difícil, pero tengo que diferenciarla también. Por lo tanto, siempre que haya la posibilidad, el médico debe de dar el diagnóstico completo, ácido transretinoico para madurar los promielocitos hasta neutrófilos maduros, y ahora sí, ya no hay tantas células malignas, y ahora sí, precisamente hacer el tratamiento con quimioterapia. Muy bien. Muy bien, ya no me tardo mucho, 2 minutos más todavía, pero la M4 tiene combinación tanto de monoblastos y mieloblastos. O sea, de la línea monocítica, por eso se llama mielomonoblástica, porque tiene monoblastos y tiene mieloblastos. ¿Puede tener promonocitos? Sí. Entonces, ¿cuál es la condición? Que más del 20% de las células en médula ósea sean blastos de mieloblastos, monoblastos y promonocitos. Al final, los 3 inmaduros. Y es muy común también que el diagnóstico en sangre periférica sea por la cantidad de monocitos. De la línea monocítica, 5,000 o más, ya también nos aporta. Otro tip que les podemos aportar. Si ustedes ven un resultado en cualquiera de los aparatos que tengan con más de 1,000 monocitos absolutos, nunca en porcentaje, siempre en absolutos, más de 1,000 monocitos absolutos, por favor, investiguen ese protis y directito al hematólogo. Es de los valores críticos en hematología que no te puedes esperar a otro pronóstico más que algo complicado como una leucemia. Por favor, en cualquier etapa de la leucemia, a mí me gustaría, pues lo más temprano posible. Más de 1,000 monocitos, sangre periférica, te están avisando. 5,000 ya te lo están confirmando. Entonces, yo creo que 5 veces antes yo ya le estaba diciendo al paciente por dónde iba el diagnóstico. No es mi trabajo, claro, hacer citometría, hacer, por ejemplo, ya la observación de médula ósea. Sí, pero desde mi punto, mi trinchera, mi punto de trabajo, ahora sí le estoy diciendo, más de 1,000 monocitos, por favor, vete hematólogo, luego. Es que fue otro diagnóstico perfecto, por lo menos me quedo tranquilo que fue algo no tan complicado. Muy bien, pues miren, la mielomonoblástica, solamente para mencionar, son de la línea de los monocitos y de los mieloblastos también. Ahí tenemos que diferenciar, ¿verdad? También. Hay una variante con eosinofilia también. Hay que demostrar, presente más del 80% de los casos, que aquí hay una inversión del cromosoma 16. Aquí hay monocitos y la línea de los eosinófilos. Hay mieloblastos de tipo eosinófilo. Hay eosinófilos, pero en gran cantidad. Entonces, aquí hay una combinación, M4-EO. Muy bien, no me detengo tanto. La 5, aquí son monoblastos. Por donde quiera que le vean, monoblastos, 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 monoblastos. Y sí, sobre todo, morfológicamente tienen un nucleolo muy grande también. Muy evidente, diría yo. Pero la intención sería esa. No me puedo quedar en esta parte. Hay que hacerle, claro, la citometría de flujo. CD14, CD64, pues demostrarían, pues, para que la citometría me dijera, sí, son de la línea de los monocitos. En citoquímica las esterasas deben salir positivas también, ¿verdad? Que también son especiales, pues la alfa-naftilacetatoesterasa es muy usada por los hematólogos también, ¿verdad? La M5 promonocítica, y otra vez, más del 80% deben ser de tipo monocítica. De esos, más del 80 son monocitos. Por lo tanto, estamos ante una leucemia mieloide aguda de tipo promonocítica, que en la clasificación de la OMS le llama monocítica y monoblástica aguda también. Ningún problema. Por la línea de los eritrocitos puede haber también una transformación donde haya combinación de 2 tipos de células. Una de la línea eritroide y otra de la línea de los mieloblastos. Por lo tanto, a este se le puede llamar eritroleucemia también. Entonces, cuando el paciente pueda tener esa posibilidad, pues es solamente contar cuántos blastos tiene y cuántos de la línea de los eritrocitos. Porque al final también es posible que se cargue más a la línea de los eritrocitos y le llamamos mielosis eritrémica. Perfecto. Tendremos
que investigar cada células que están, ¿verdad?, en médula ósea. Y por último, la megacariocítica. Aquí es más del 50% de las médulas son megacariocíticas. Y de esas, más del 80% son megacarioblastos. Y otra vez, me interesa, pues, más que nada, asentar que la leucemia, en su evolución, pues, a mí me interesa saber qué tipo de leucemia, pero, decíamos, siempre la gravedad depende, pues, porque ya están en la etapa terminal. Me basé mucho en este tipo de libros, Diagnóstico en Patología, Sangre y Médula Ósea, de Furcar, Rodas Hematology en la última edición, la 5ª edición, Winthrop también, Henry Laboratorio, Hemograma, Manual de Interpretación, este me encanta también, Hematología Práctica, Daisy Lewis, Hematología Clínica, Mackenzie, Hematología Clínica, también Sansabapren, y Hematología de Williams, Marshall and Lichman. Entonces me interesa, pues, que tengamos la posibilidad, pues, de, pues, más que nada, motivar esta parte, ¿verdad? Pues, les agradezco. Hay química, Dilba, también, de veras, muy... Miren, anoten el teléfono, estamos en toda la disposición de dar informes sobre el diplomado. Los que quieran, de veras, pues, miren, ahora sí que estén interesados,